Muy buenas noches. El día de hoy tenemos una sesión bastante importante para las perspectivas políticas del país. Hemos invitado a tres personas que pertenecen a tres agrupaciones, partidos y proyectos políticos diferentes que se han sido invitados para discutir las dificultades, los desafíos que tenemos en la nueva etapa electoral que ha empezado prácticamente a vivir ya el país desde hace unos meses, sobre todo a partir de la demanda y la discusión sobre la precandidatura o la candidatura de Evo Morales, las discusiones dentro del MAS, etc. Entonces yo quisiera hacer un pequeñísimo comentario de que no es suficiente una reunión de líderes, mucho menos una discusión de siglas y agrupaciones, sino que hay que trabajar en una propuesta que sea específica, muy clara y que sea alternativa a la que ha planteado el MAS. Y ahí viene una primera pregunta que yo quiero hacerles. ¿En qué medida puede plantearse una propuesta realmente alternativa sin modificar la constitución política del Estado que fue aprobada en el 2009, como en cierto modo lo ha planteado Juan? Y lo cual me parece, incluso me llama la atención porque la propia propuesta de reforma judicial afectaba pues una parte troncal de esa constitución, y el hecho de que estemos sufriendo ahora este proceso es una muestra muy clara de que esa constitución se ha convertido en un escollo fundamental para la democracia y para la resolución misma de la crisis económica. Es muy difícil resolver la crisis económica negándonos a la apertura al exterior, negándonos a la inversión externa, negándonos a la competencia libre en los mercados, en fin. Entonces yo quisiera un pequeño comentario sobre eso de parte de los tres ponentes, y voy a ceder también la palabra para recoger dos intervenciones a Saba. Adelante. Buenas noches, mi ¿Cuál nombre es es su Luis nombre Zabaleta completo? Ramírez. Sí, Ok. Luis Zabaleta Ramírez. Estoy hace 5 años en Bolivia, he radicado 33 años en el exterior y de alguna manera el trabajo que he hecho en el exterior de la parte social me ha quedado eso, ¿no? Del seudónimo de Saba, que también de alguna manera diferencia porque no tengo ningún parentesco con el exministro Zabaleta que estuvo en el masismo. Bueno, lo siguiente, ¿no? Que me llama la atención es un poco esto de que lo dijo Juan del Granado. Lamentablemente hay una estanflación en nuestro país, ¿sí? No voy a ser tan descriptivo. eh, Solamente se da como una cifra de un 11% de pobres y las RIN que tenemos ahora y el PIB son desastrosas, lamentablemente, ¿no? Entonces no se puede decir que hay una estabilidad económica. A raíz de eso, vemos que eh, hay un efecto colateral en todo esto, los famosos movimientos sociales que ha creado el MAS con ese discurso endogenista, ¿no? Que es copia de la nomenclatura soviética, porque esto es copia de la nomenclatura soviética, el cual ha ido avanzando con su discurso endogenista y esa economía comunitaria, ¿no? Entonces, ahora vemos que está en decadencia. La anterior tertulia que hubo no pude participar, pero también Walter Guevara lo dijo, nuestra patria está en decadencia y como lo había dicho Víctor Paz Estenssoro, nuestra patria se nos está muriendo. Y lamentablemente la institucionalidad que tenemos y los nuevos opositores, como han dado descripción Juan del Granado y también Vicente Cuellar, es lamentable porque el yoísmo político y en esa esquizofrenia política todos quieren ser cabezas, ¿no? No quieren trabajar orgánicamente porque también hay una ideología que los marca a cada uno para poder realmente hacer una nueva alternativa, como lo dijo Freddy Camacho. Entonces, a ver, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a llegar al 2025? Realmente con todo esto que ya está armado, esta nomenclatura, y solamente nosotros como una agrupación ciudadana que hemos creado en el 2010 en el exterior y hemos entrado acá a Bolivia, que estamos ya 14 años, ¿sí? Donde no hemos participado, pero somos testigos porque hemos hablado con los actores sociales que supuestamente el masismo los tiene dominados. Y no es verdad, porque nosotros hemos ido a varias comunidades, tanto en el oriente como en el occidente, y sabemos la realidad, cómo están tanto el campo como la ciudad. Entonces, bien, a esto se va.
Y esta pregunta es simple para tanto para Vicente Cuellar como para también para Juan del Granado. ¿Qué es el poder realmente para el político o para el que él piensa que es el poder? ¿Cómo se puede tener el poder para poder interactuar con el pueblo? Porque lamentablemente el masismo, con su endogenismo, ha hecho que se trunque las esperanzas de nuestro pueblo. Y esto no es un discurso progresista ni populista, no, sino lo real, porque saber realmente que no hay solución dentro de esta estructura política masista, endogenista. Pero sí, como lo dijo un poco Juan de Granado y también Vicente Cuellar, ¿cómo se puede armar algo como una nueva alternativa? Como también es eh, real lo que dice Freddy Camacho, de que estamos yendo en formas muy desiguales para el 2025. ¿Y cómo podemos, no, formar esa nueva alternativa política? Y no solamente desde lo teórico, sino también cómo tener un plan económico, conexiones con el exterior, con empresas, para que haya transformación de la materia prima y no ser extractivistas como lo ha hecho el masismo. Y de eso se tiene, pero lamentablemente, ¿cómo podemos confluir en una alternativa más empática, no por uno propio, no por una persona, sino por el pueblo, por la nación? ¿Cómo podemos dejar a un lado nuestro yoísmo para que realmente haya una unidad política, una nueva alternativa política, para que podamos recuperar y refundar la República de Bolivia que es necesario? Porque el Estado Gracias. plurinacional, con su nomenclatura soviética, ya está echando aguas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Walter Jacoban, por favor, adelante. Sobre el esquema que ha hecho Juan del Granado y la división entre lo que es el agotamiento del MAS, el grupo de la oposición, que Freddy Camacho llama a eso modelos o atomización, y Vicente Cuellar habla de líderes, yo creo, cogiendo la clasificación tradicional e internacional, yo creo que hay tres líneas básicas en Bolivia de cara a las próximas elecciones. Por la izquierda o extrema izquierda, el MAS, ya sea que vaya dividido en dos o en tres y se incorpora Eva Copa. Después está esto que llamaba Juan del Granado, oposición ultraliberal, conservadora regresiva. Ese grupo, esa tendencia ideológica, que yo la llamo ahora trumpista, milenista, es la que está recorriendo por toda Europa también y por América Latina. Y es un peligro porque ha llegado los ha llevado a los argentinos al drama argentino, entre escoger lo peor y lo más peor. Entonces está el otro grupo de la oposición que creo que la mayoría de aquí conformamos y es lo que yo denomino unidad posible progresista, que a eso es lo que creo que hay que tender. Y que para eso lo que se requiere, aparte de hacer un proyecto de país, etcétera, 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 que todos coincidimos, tiene que haber valentía, se lo dije a Amparo cuando hace 15 días intervine, hay que tener valentía y hay que tener desprendimiento. Y eso tiene que ver de cara a la ciudadanía. Y la ciudadanía, pues sí que volverá a confiar en la democracia y volverá a confiar en estos líderes. Y última cosa, yo no creo, y creo que en el edadismo, yo creo que son importantes todos los líderes. Las potencias, las dos potencias más grandes, resulta que ahora son más de 70 años los que tienen, y la primera potencia, pues más de 80 años. Yo considero que en Bolivia tienen que ser estos líderes políticos que deben dar un paso, no desaparecer, porque son importantes, pero dar un paso al costado, a los que yo llamo experimentados, y tienen que empezar a aparecer los emergentes. Gracias. Vuelvo a repetir, unidad posible progresista. Gracias. Gracias, Walter. Adelante, Armando de la Parra. Muchas gracias. Yo quisiera puntualizar algunas cuestiones específicas. Primero, la caracterización.
creo que en este momento el elemento central de la caracterización de la situación política es la crisis del MAS y del modelo del MAS. La crisis, y eso que tiene múltiples expresiones, tiene expresión en las organizaciones políticas, tiene su expresión en la economía, tiene su expresión en la vida cotidiana del país, ¿no? En la esperanza y la inseguridad en la falta de esperanza y la inseguridad con la que estamos viviendo a consecuencia de esta crisis. Por lo tanto, no se trata, creo, de la estructuración de una oposición en el sentido tradicional, sino fundamentalmente, y creo que varios lo han dicho de diferentes maneras, en la generación de una propuesta alternativa, alternativa en todos los términos, a todo lo que es significado el modelo del MAS. Y eso implica, obviamente, también la base del modelo del MAS, que es la Constitución. Entonces, creo que no podríamos pensar en una salida diferente a la situación que nos ha llevado a la crisis en este momento, si no pensamos en una alternativa real al modelo del MAS en todos los términos y en toda su profundidad. Por lo tanto, lo que vale ahora, lo que preocupa ahora es que no hay los instrumentos, no se han desarrollado los instrumentos para poder generar esta propuesta, este modelo alternativo. Y esas son básicamente las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas que existen tienen solamente una existencia formal, que han mantenido con alguna suerte su personería en el órgano electoral, pero por lo demás no tienen una estructura, no tienen organización. Creo que eso es el tema central y el tema fundamental para plantear una alternativa. Creo que para esta alternativa no es posible empezar por el final. Es decir, no es posible empezar por la unidad de lo que no se sabe en qué. Yo creo que hay que empezar con la propuesta y a través de esa propuesta ojalá se pueda generar la máxima unidad posible. Entonces, organización y propuesta es lo fundamental en este etapa. Gracias. Gracias, Armando. Voy a cederles la palabra nuevamente a nuestros invitados, a Juan del Granado, Vicente Cuellar y Freddy Camacho. Les rogaría ser breves si quieren comentar alguno de las intervenciones que han escuchado. Por favor, Juan, adelante. Creo que ahí hay que entrar con alguna profundidad a la temática de lo que hemos vivido, al contenido, a la profundidad de lo que hemos vivido como país en los últimos 15 o 20 años. Lo recalco porque podemos debatir en otro momento o ahora en lo que se pueda de tiempo. Yo creo que la constitución política del Estado que tenemos es una de las mejores que el país se ha dotado. Y si bien es una expresión en muchos aspectos de el movimiento al socialismo, de su visión, en general es una conquista fundamental en el avance del país en sus estructuras constitucionales. Por eso yo creo que es un error gravísimo el plantearnos que hay que dar fin con todo lo que ha hecho el MAS. Eso es ignorar la historia, es pensar que 40 años han sido inútiles en el país, porque el MAS es resultado también de esos 40 años. La constitución que tenemos es resultado de una acumulación no solamente del MAS. Y yo sí sostengo que hay que modificar, claro, muchos aspectos de la constitución, como ustedes saben, el grupo de juristas del cual he formado parte planteó específicamente modificar temas constitucionales vinculados a la administración de justicia, que están mal formulados, pues, ¿no? En fin, pero este es un tema central, ¿no? Es un tema sobre el cual hay que intentar un debate más profundo, nos podemos poner de acuerdo o no, pero este es un tema central. Si la oposición o sectores de oposición creen que el resultado del gobierno del MAS es la constitución y hay que eliminar esa constitución o hay que cambiarla, no hay punto de conversación con otros que creemos que
La constitución del MAS ha sido un punto de avance del país, no de un partido. Por supuesto que hay que hacer modificaciones, ya les he dicho. Hemos sido los primeros en plantear modificaciones de manera seria, pues, de manera fundamentada, de manera alternativa. No lo hemos hecho simplemente, ni mucho menos como un discurso político, lo hemos hecho como una propuesta ciudadana e institucional. Pero bueno, ahí hay un tema que simplemente lo comento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo liquidar con todo lo que el MAS ha hecho. Estamos proponiendo, como Sánchez Berazaín lo dice de manera muy clara, volver a la Constitución de 1967, hacer borrón y cuenta nueva en el país. Bueno, entonces este es un punto central que yo lo destaco porque yo creo que estos 15 años hemos avanzado en muchas cosas, hemos tenido problemas en otras, pero yo creo que mi apreciación es positiva en general. El país ha avanzado en inclusión, ha avanzado en una visión plurinacional que no es propiedad del MAS, el MAS no la creó por lo demás, es una visión que tiene que ver con viejísimos problemas del país, adecuadamente encarados y resueltos también parcialmente en esta época. Vicente Cuellar, por favor, tiene la palabra. Yo decía de que hay que empezar por el principio. A ver, yo tenía entendido que íbamos a hablar sobre los desafíos de ese proceso electoral. Cómo llegar al 2025, cómo lograr esa unidad posible. Pero aquí estamos hablando del tema de la justicia, estamos hablando de que hay que cambiar la constitución, estamos hablando del modelo económico. Es decir, no sé si hay una, más o menos, direccionar la discusión para sacar alguna conclusión y no tocar de todo un poco y al final este análisis no va a sacar de repente los resultados que todos esperamos. Por ejemplo, Saba decía, ¿cómo llegar al 2025? Y es una gran pregunta. ¿Cómo llegamos al 2025? Si es que partimos de la caracterización de que tenemos un MAS dividido, una oposición fragmentada, una oposición polarizada, dividida, ¿cómo llegamos? Y el mismo Saba decía, a ver, ¿para qué queremos el poder? Yo entendí más o menos eso, porque decía, ¿qué es el poder? No sé, no creo que planteaba que nosotros le demos un concepto, pero creo que la idea era, ¿para qué queremos el poder? ¿Para qué queremos llegar el 2025 al poder? Walter hablaba de esa unidad posible, que la comparto, pero aquí de repente la gran pregunta, y todos creo que hemos hablado de que la oposición no tiene estructura, de que la oposición no está cohesionada. La pregunta sería, ¿la gente cree, el ciudadano de a pie, cree en los políticos en estos momentos? ¿El ciudadano cree en los partidos políticos? Y créanme que en todos los levantamientos de información que nosotros hacemos, más del 50% de los ciudadanos no creen en los políticos, no creen en los partidos políticos. Y es además de repente porque el 60% de la votación está dentro de 18 años a 40 años. Ese segmento de la población no mira estos debates. Ese segmento de la población no mira televisión. Ese segmento de la población nunca leyó un diario, un periódico. Entonces, vivimos prácticamente en un ecosistema digital donde la forma de hacer política ha cambiado radicalmente. Antes era muy común hacer grandes concentraciones. Hoy, y Milei nos demostró de que las redes sociales juegan un rol fundamental dentro de esta nueva forma de hacer política. Ganó en provincias donde nunca había visitado, nunca lo vieron a Milei. Entonces, yo creo que debemos retomar un poco sobre la crisis electoral en este momento. ¿Vivimos en una crisis electoral? Sí, porque primero tenemos un padrón en quien nadie confía, tenemos una Corte Suprema Electoral totalmente parcializada con el MAS, tenemos un MAS que utiliza la justicia como un instrumento de persecución política a los opositores. Ninguno de los opositores en este momento, o por lo menos quienes están en la vereda del frente, pueden
estar confiado de que se le van a respetar sus derechos políticos y también civiles. Yo estoy seguro de que esos elementos también hay que considerarlos dentro de esta crisis del proceso electoral. Entonces, yo sigo pensando de que, para retomar el tema, creo en esa unidad posible, pero creo que la unidad posible se la consigue buscando puntos de coincidencia, pensando en un programa serio, pensando en una nueva visión de país, comparto, con un cambio del modelo económico. Este modelo económico, social, comunitario, productivo ha sido una mala copia del modelo keynesiano. El modelo keynesiano planteó y planteaba un Estado productor, un Estado regulador, pero nunca un Estado ladrón. Entonces es necesario cambiar este modelo. Y deben ser las bases para poder empezar a discutir entre quienes pensamos diferente y lograr esa unidad posible. Me quedo ahí. Gracias, Vicente. Por favor, Freddy Camacho. Sí, y sobre para qué queremos el poder, ¿no? Para hacer los cambios. Estamos diciendo el modelo del socialismo del siglo XXI es monopartidismo, manejo totalitario del poder y caudillo vitalicio. Nosotros, ¿qué postulamos? ¿No es cierto? Exactamente lo contrario, el pluripartidismo, ¿no? Un sistema de partidos políticos plural, un manejo con independencia de poderes, ¿no? Y alternancia en el poder, que no haya un caudillo que quiera perpetuarse en el poder. Eso queremos hacer, ¿no? Para mí eso está clarísimo. Y eso lo podemos hacer solo logrando ganar las elecciones y teniendo el poder del Estado. Y eso es para todos los ámbitos, también para la economía, es para destinar los recursos allá donde se deben destinar de manera distinta a cómo ha gestionado el modelo del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo pienso que esa claridad es la que tenemos que darle a la población, porque además, yo respondo la pregunta, decía, ¿no? ¿El ciudadano cree en los políticos? Yo pienso que sí, cree en algunos políticos y en otros no. Tiene derecho a creer en algunos y en otros no. Entonces, yo pienso que ese derecho lo ejerce el ciudadano boliviano. No piensen que está volando, que no hay que subestimar la capacidad de pensar que tiene el pueblo boliviano, ¿no? Y finalmente, ligado a todo lo que estoy diciendo, el cambio del modelo de Estado, el cambio del modelo económico, etcétera, necesariamente va a conllevar también a una necesaria evaluación de la vigencia de nuestra constitución política del Estado actual. Hay cosas que sí hay que cambiar. Hay que hacer, como diríamos, un recuento de beneficios y un recuento también de daños que hemos tenido durante todo este periodo de vigencia del modelo del socialismo del siglo XXI. De ahí va a emerger la necesidad. Yo creo que estamos ya entrando a un proceso preconstituyente, porque ya se han visto en el tema judicial, por ejemplo, los juristas nos han dicho que sí hay que modificar varias cosas. En fin, hay varios temas que necesitamos evaluar y necesitamos modificar en la Constitución, y eso se lo hace nomás a través de un nuevo proceso constituyente. Los mecanismos, las vías se verán en su momento. Entonces, es eso, no es que se quiere liquidar todo, no. La visión maniquea no nos ayuda en este tiempo de decir todo lo que hizo el MAS no sirve. No estamos diciendo eso. Necesitamos una evaluación de cuáles han sido los beneficios y cuáles han sido los perjuicios. Parece que los perjuicios han sido terribles, sobre todo a la institucionalidad de la sociedad del Estado boliviano. Gracias, Freddy. Tenemos personas que han levantado la mano. Comenzamos con Walter Guevara. Coincido con Vicente Cuellar que esta discusión ha sido mucho más ideológica que institucional, ¿no? Realmente yo creo que se necesita otra sesión, porque veamos lo que han hecho los partidos de oposición.
No hay un solo candidato opositor que cuente con organización, presencia territorial, bases, cuadros, recursos económicos, apoyo externo y angurria de poder que tiene el MAS. Por dividido que esté el MAS, maneja la asamblea, persigue a los opositores con la justicia y domina el órgano electoral que decidirá los resultados del 2005. ¿No es cierto? O sea que la falta de un programa de gobierno, ya sea un programa de gobierno en el sentido de conceptos de qué se debe hacer desde el gobierno, o un programa de gobierno en el sentido de tener una estrategia aglutinadora, un bloque social revolucionario, una alianza de clases, como dice Juan. Él dice que la cosa principal es que el pueblo esté realmente aglutinado, ¿ya? El programa en esos dos sentidos no es el principal obstáculo que enfrenta la oposición. Ahorita los candidatos opositores y sus equipos no van a revertir estas masivas falencias antes del 2025. No lo han hecho en los últimos 18 años, ¿ya? Entonces, yo soy más institucional. Yo creo que estamos ante el reto de qué hacer con las elecciones. El MAS sabe qué hacer, necesita legitimar la autocracia. Para el MAS las elecciones son un taparrabo. No tengo que discursear mucho sobre eso. Yo creo que para los que creemos en la democracia liberal, son justamente el método de llegar a ponernos de acuerdo en cuál de las ideologías y los grandes, profundos programas de los que han hablado los tres presentadores van a ser los escogidos con un método institucional. Entonces, yo creo que ahí realmente deberíamos volver al tema de las primarias. Y las primarias lo que plantean es que, miren, es primera vez que el partido de gobierno tiene dos candidatos en pugna uno con el otro, tal vez desde que volvimos a la democracia. Más antes el MNR tenía 4 líderes en pugna, luego el MIR tuvo 3 líderes en pugna, ahora el MAS tiene 2 líderes en pugna. Y en la oposición resulta que cada uno de los sectores de la oposición tiene su propio caudillo. No hay competencias de caudillos dentro de Comunidad Ciudadana o de Creemos, ¿verdad? O del partido de Manfred. Claramente es Mesa, es Manfred y es Luis Fernando Camacho. En cambio, en el MAS hay esos dos. Así que en ese cuadro todos necesitan algún sistema de selección de su propio candidato y la oposición particularmente de un candidato dominante, que eso justamente fue lo que hizo Mesa el 2019. Ahora lo que está en manos de la oposición es asimilar y aplicar las lecciones del acierto de 2019, cuando Mesa estuvo a un pelito de pasar a la segunda vuelta, si el fraude no se lo hubiera impedido, ¿no es cierto? Pero después hubo errores en la elección del 2020, Luis Fernando Camacho dividió el voto, etcétera. Entonces, yo creo que tiene que haber una nueva sesión sobre la institucionalización de un método de escoger candidatos tanto en el gobierno como en la oposición. Tengo muchísimo que decir al respecto, pero eso no es pues el tema de esta sesión, donde me parece que vamos a volver al tema de la ideología y de los programas y de todas esas cuestiones que me parece que yo no entendí que era el tema de hoy día. Gracias, Walter. Adelante, Gustavo Blackwood. Quisiera preguntarle al señor Vicente Cuéllar y Freddy Camacho si comparten la opinión del doctor Juan del Granado respecto a que tenemos la mejor constitución política del Estado. Y por tanto, si ellos están de acuerdo en que habría que hacer pequeños cambios, reformas, etcétera, o tal vez opinan lo contrario. Y también me gustaría conocer, si es así, cuáles serían los cambios o los, no sé, pues lo que mantendrían de la Constitución, si ellos están de acuerdo. Y finalmente, en su programa de gobierno, ellos dicen que
se necesita un cambio radical. Me gustaría saber, por ejemplo, si en ese cambio radical que ellos plantean de una economía abierta, una economía de mercado, está la posibilidad de privatizar, por ejemplo, YPFB, Entel, Ende, etc. Gracias. Gracias, Gustavo. Mike Cojintos. Me parece que, a diferencia de que algunos opinan, me parece que la conceptualización o la teorización es el camino muchas veces para lograr los objetivos, ¿no? Irnos directamente a lo técnico, opinar de una manera técnica electoralista, perjudica, y eso es lo que ha privado a que los bolivianos podamos tener una real opción en este momento. A ver, concretamente, creo que la unidad, como todos, creo que es el pensamiento de todos, es el camino que tenemos que conseguir, pero comparto con los expositores que la unidad, porque sí, porque tiene que ganarse o porque simplemente es un montón ahí de buenas intenciones, no va a funcionar. Creo que tenía que hacerse, y creo que han dicho lo mismo y comparto, la construcción de un bloque alternativo con una propuesta concreta para una etapa de transición que saque al MAS del gobierno. Porque ese creo que es el objetivo. Nuevamente queremos recuperar la democracia plena, pero eso no se va a lograr si tenemos siguiendo pensando, y como muchos lo dicen, que todo lo que se ha avanzado y que todos los bolivianos, sin atribuir a nadie, es que logros que se han conseguido en el país. Un error lamentable, y espero que me escuchen los expositores, que se ha hecho hasta ahora es tratar de desvirtuar y tratar de ensuciar todo lo que el pueblo boliviano ha logrado en estos momentos. ¿Cómo lo han hecho? Entregando discursos, entregando banderas y ofreciendo al MAS en bandeja de plata todos los logros de los bolivianos. Entonces ahí se ha entregado al MAS el poder a causa de esta oposición que en su momento y ahora sigue funcionando, claro, denunciando una constitución, porque el simple hecho de que no les gusta a ellos decir que está mal, todo está mal, los cambios no han venido, sabiendo bien, y escúchenme, señores expositores, que se han dado procesos de inclusión, se han dado procesos verdaderos de reconocimiento de la bolivianidad y de los bolivianos. No todo está mal, seguramente hay cosas que mejorar y cambiar, pero decir que todo está mal y no ve, nuevamente es desconocer que una gran mayoría de bolivianos hemos trabajado por esa nueva constitución, ¿no? Y volvemos a entregar al MAS en bandeja de plata nuevamente para que pueda acceder, desconociendo a esos bolivianos. Les pido que tengamos esa claridad, que no solamente quede en un discurso vacío, que podamos contemplar todos estos momentos históricos al momento de hacer la propuesta de la unidad y todo lo demás. Y vuelvo a decir, esta unidad o este bloque alternativo que se tiene que construir no tiene que ser porque son partidos o porque son dueños de alguna sigla o porque ya son candidatos eternos, porque hay algunos candidatos que han tenido su oportunidad y han demostrado que no tienen la talla en su momento y no han tenido el valor de asumir la responsabilidad de conducir con ejemplo el momento privilegiado que han vivido o se les ha dado. Adelante, Adolfo Choque. Quiero comenzar con lo siguiente, ¿no? Hace rato el Gilata por si acaso es amigo, hermano. Cuidado lo confundan con otro término en Aymar. Decía el Gilata Vicente, el 50% o más del 50% de los partidos, de las personas que han hecho el sondeo no creen en los partidos políticos. Yo quiero saber de la oposición, ¿quiénes de los de la oposición han hecho méritos para que el ciudadano crea en ellos? Yo les apuesto que gran parte de los que en este momento están bajo la tutela de un amparo jurídico como una personalidad jurídica no han hecho los logros. Lo único que se ve es un tema de abrir el candado con la llave de una personalidad jurídica como partido político y ingresar en el tema el tema electoral. Entonces, yo creo que ahí estamos muy equivocados, ¿no? Yo voy a adherirme a gran parte de todo lo que ha dicho el Gilata Juan del Granado. No es que se necesita como oposición con un programa de gobierno. El Estado plurinacional como tal ha nacido con la marcha de tierra-territorio desde Santa Cruz, con el tema de la CIDOP a este lado. Y toda la estructura que se ha ido manejando con el tema de la CESUD-CBE, la CONAMAC,
Y el tema de la CIDOC, yo pertenezco a la CONAMAC La Paz, soy Adolfo Choquis, representante de la CONAMAC La Paz. Ha quedado como parte de una herencia y de una conquista que se ha realizado. Y créanme, no vamos a poder volver atrás. Alguien decía, en su momento decía que tenían la experiencia de ir a la parte del campo y la parte de la ciudad. Yo vivo en la comunidad y también vivo en la periferia de la ciudad. Conozco bien ese espacio y créanme que el sentimiento es bien diferente ahí y a veces cometemos el error solamente desde el escritorio, desde la academia, buscar soluciones. Yo creo que para poder avanzar lo que tenemos que hacer es profundizar el Estado plurinacional, no solamente buscar una propuesta programática que sea alterna a esto, sino profundizarlo, porque experiencias en el exterior tenemos varias. Discursos pueden haber 20.000, solo es cuestión de conseguir esa información de otros académicos que están en el exterior. Y no me parece el camino correcto. Lo que tal vez deberíamos de hacer es buscar representatividad en las mismas organizaciones sociales que en este momento están un poco desaisladas, alejadas un poco de este tema del movimiento al socialismo, precisamente por el tema de la problemática que ellos tienen en el tema de Evo y Arce. Yo no soy partidario de ninguno de los dos, pero sin embargo represento a una población, represento una gran parte del territorio del Departamento de La Paz, como CONAMAC La Paz, y creo que ese es el camino. Deberíamos de buscar entre nosotros no solamente una llave administrativa y jurídica como una personalidad jurídica y ver quién se cree líder, ¿no? Porque algún rato decía el Gilata Vicente, ¿quién es el líder? No es líder aquella persona que consigue la personalidad jurídica y se cree candidato. Ese no es líder. Y tampoco aquellas personas que han tenido su oportunidad de ser líderes en su momento y quieren volver, han tenido su momento. Creo que es momento de buscar líderes genuinos que puedan encabezar una profundización del Estado plurinacional y sobre eso dar propuestas coherentes y que vayan en sintonía con la población. Solamente y eso y un jale de gracias. Gracias, Gilata. Rosa Talavera, por favor. Yo quiero rescatar la última intervención del compañero de CONAMAC y vincularla con el planteamiento que ha hecho Juan en cuanto a rescatar la constitución política del Estado. Obviamente, cualquier propuesta de país tiene que asentarse en esta visión general que se supone que se recoge en una constitución, ¿no es cierto? Hay que señalar, quizás no recordamos, pero Juan ha hecho 6 planteamientos, ¿no? Independencia de poderes, respeto a los derechos ciudadanos, revalorización de los órganos estatales, cualificación de la participación ciudadana. Ahora tenemos una gran participación de la diversidad del país, o quizás no tanto de la diversidad, ¿no? O sea, hay mucha participación en los órganos estatales de las organizaciones sociales o de representantes de las organizaciones sociales, pero que lamentablemente no tienen, no todos o muchos de ellos no tienen la capacidad para desempeñar los cargos a los que llegan por imposición de las organizaciones sociales. Entonces, eso es lo que está fallando. O sea, seguramente hay cosas que hay que reformar en la Constitución y yo creo que una propuesta de unidad tiene que plantearse a partir de eso. Esta es la Constitución que tenemos. ¿Cuánto se ha aplicado esta Constitución? Todos sabemos que los gobiernos no han respetado, los gobiernos del MAS no han respetado la Constitución. La han violado reiteradamente y en cuestiones fundamentales. Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que rescatar, ¿no? Una cosa es lo que se plantea como visión en la Constitución, que seguramente hay cosas que reformar, y sobre todo hay que reformar las leyes que se hicieron para aplicar esa Constitución y que acabaron distorsionándola en muchos sentidos. Pero creo que la antena tiene que estar en los sectores populares, porque esos son los que van a definir el voto. No es la clase media, ¿no? Y no vamos a llegar a derrotar al MAS si no somos capaces de recoger las inquietudes de esos sectores populares que ven
en el MAS el único partido que les ha permitido acceder a instancias de poder y acceder a que sus reivindicaciones sean consideradas. Creo que ese es el punto crucial. Y de ahí vendrán cómo nos organizamos y qué hacemos con el padrón y qué sé yo, pero primero tenemos que tener una visión de país. ¿Qué queremos hacer? Y cuánto lo que nosotros queremos hacer va a interpelar a la gente que va a definir la elección. Gracias. Gracias, Rosa. Adelante, Erika Brockman. Muchísimas gracias. Creo que se han dicho cosas muy importantes y esto amerita que desdoblemos el debate en varios aspectos, los niveles prácticos que corren paralelos a los niveles ideológicos en términos de tiempos y de posibilidades reales, porque estoy pensando que de seguir las cosas como están, las primarias van a ser, con la ley que tenemos, van a ser en octubre. Entonces, tenemos que cocinar una muy buena torta posible, pero esperemos que el horno no ya está demasiado caliente y nos quememos todos. Los temas de forma también influyen, pero yo suscribo plenamente la idea de que creo que aquí se ha planteado, de que cualquier opción que tenga el mínimo tufo de retorno al pasado o pueda ser instrumentalizada discursivamente en ese sentido va a ser fallida. No todo pasado fue mejor y no es lo que sienten todos los bolivianos. Creo que firmemente que la Constitución es con la que tenemos que estar y después ya se verá creo lo que dice Rosita. Y finalmente, el tema de las primarias me angustia porque las mujeres somos prácticas, ¿verdad? Y lo veo llegar y estamos en esta cosa y bueno, ¿dónde está el equipo de gente que es capaz de diseñar esa propuesta o ese sueño posible que no tenga tufo de retorno al pasado neoliberal? Y finalmente, no habrá éxito si no se tiene un pie arraigado en el sector popular. Y eso es absolutamente seguro, la gobernanza y la gobernabilidad en el país no funciona. Es algo que tiene que tomarse en cuenta en esa propuesta que vaya mínimamente en una convergencia exitosa y con cierta viabilidad en diciembre o antes de diciembre, cuando ya se tenga que llevar un paquete más o menos elaborado a unas primarias rígidas que como están son lo peor que nos puede suceder. Gracias, Erika. Adelante, José Luis Toco. Yo creo que de la teoría política deberíamos pasar a la práctica política. Teorizar mucho la política a estas alturas creo que ya no es inclusive coherente. He escuchado que se habla de alternativas, se habla de unidad, se habla de propuesta. Claro que sí, eso es parte de la política que se va a construir en su debido momento. Pero comparto plenamente con lo que dice Vicente Cuellar, en sentido de que en este momento, de cada 10 votantes, 7 están entre 18 y 40 años. Y a esa gente deberíamos llegar. Y no le estamos llegando, porque ellos no son teóricos, son muy pragmáticos ese sector de gente. Yo creo que a partir de mañana, a partir de lunes, martes, miércoles, se va a empezar a hablar ya del post-censo. Y acuérdense, se va a hablar del pacto fiscal, se va a hablar de ese tipo de cosas. Entonces, yo considero de que deberíamos ser pragmáticos en estas discusiones, en estas tertulias, en este tipo de conversaciones y ver alternativas claras en la oposición. La oposición actual no existe. Carlos Mesa se ha aplazado. Luis Fernando Camacho quiso hacer algo, pero no ha podido. Y creo que comparto plenamente con lo que decía Erika, cualquier tufo que venga del pasado va a contaminar absolutamente todo lo que quiere el pueblo boliviano, que quiere rostros nuevos. Y hay un tema muy importante que va a ser vital después de mañana. Santa Cruz va a tener entre 35 y 36% de población boliviana. Y creo y considero, por la lucha que ha tenido Santa Cruz, el próximo presidente debería ser de Santa Cruz. Y lo estoy hablando desde Oruro, por si acaso. Y considero de que un Camba
debería ser el candidato presidencial en estos momentos. Miren, yo le he visto preocupado al alcalde de Cochabamba, hablando bien de lo que hace el actual presidente. Realmente eso es muy preocupante de alguien que dice ser de la oposición. Ese tipo de cosas van a ocurrir y creo que debemos estar preparados para aquello, porque la oposición actual no existe. Hay que construir una oposición, pero bajo esa perspectiva que dijo Vicente Cuellar. Ese 70% de la población votante, entre 18 y 40 años, quiere escuchar cosas prácticas, son pragmáticos, no son teóricos. Y la discusión debería ir en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gonzalo Flores, Vania Guzmán y Ronald Valderrama en ese orden, por favor. Gonzalo Flores, tiene la palabra. Ya, bueno, yo tengo que decir dos cosas, pero voy a empezar por la cosa más práctica, que es la siguiente. Nos parece que arrancar un padrón confiable es una meta alcanzable y realizable, pero eso no lo puede hacer un partido presionando solo. Entonces, quisiéramos proponerles un pacto a las fuerzas democráticas para juntar fuerzas y arrinconar al gobierno y arrancarle medidas concretas para tener un padrón muy mejorado y en el cual se pueda creer. Es una meta, repito, práctica, alcanzable, pero necesita trabajo. Los que estén interesados, por favor me escriben 701-64479 o me contactan por la vía que prefieran. 701-64479. Ok, dicho esto, quisiera decir una cosa más general. Yo estoy vinculado al Partido Liberal, que es una organización que ha sido descrita como el peligro ultraderechista, ¿no es cierto? No, no somos un peligro y no somos ultraderechistas. El liberalismo se asienta en principios que han asentado durante milenios, como la libertad, la propiedad privada, la división del trabajo, la justicia, etc. Creemos que el país está sufriendo enormemente, no solo como resultado de 20 años de masismo, sino de 60 años, por lo menos, de estatismo y colectivismo, y juntos producen un resultado de subdesarrollo y de retraso no solo material, sino también mental. Nos parece que el único discurso posible de recambio al masismo es el liberalismo. El liberalismo es el único que tiene contenidos, que tiene experiencia suficiente como para reorganizar el Estado y reorganizar la economía. Posiblemente ustedes han escuchado algunos elementos de nuestro programa, ¿no? Pero básicamente queremos menos gasto gubernamental, lo cual implica dejar de pagar los subsidios, hay que cortarlos, eliminar las empresas públicas, reducir el tamaño del Estado. Al otro lado, fomentar la inversión privada, que quiere decir eliminar todas las trabas a la exportación, reducir los impuestos, reducir sus alícuotas, eliminar los controles de precios, liberar el mercado laboral, suspender los aranceles, respetar la propiedad privada y conceder la seguridad jurídica, establecer reglas muy claras para la inversión externa. También pensamos que hay que hacer grandes modificaciones en los sistemas de salud y educación, permitiendo el desarrollo de inversiones privadas y transfiriendo dinero directamente a la gente para que pague esos servicios en lugar de seguir financiando unos servicios fiscales que son ineficientes. Y, claramente, queremos reformar la Constitución porque, a diferencia de algunos estimadísimos colegas que nos han precedido, pensamos que la Constitución que tenemos es ultraconservadora, regresiva, negativa, y que realmente no contribuye al bienestar, sino todo lo contrario. En fin, esperamos tener la ocasión de poder discutir esto con más claridad y más calma en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Flores. Con Vania Guzmán Camacho, adelante. Bueno, no preguntas. ¿Qué harían nuestros panelistas para que la población vuelva a creer en los políticos, ya que por la deslealtad que algunos políticos han
dado, han hecho contra la población ya no cree en ellos. Uno. Dos, han hablado de que van a apoyar a nuevos líderes, nuevos personajes políticos. ¿Ellos qué harían? ¿Cómo apoyarían? ¿De qué manera impulsarían a la juventud para que pueda inmiscuirse en la política? Muchas gracias.